Hola a todos, bienvenidos a la clase de presentación del curso de elaboración de informes técnicos. En esta clase vamos a revisar las características generales que va a tener este curso en términos de principalmente los aprendizajes esperados, los contenidos que vamos a tratar y la planificación general del curso, ya entendiendo que se trata de un curso de corta duración, 24 horas cronológicas, y que va a ser desarrollado de manera intensiva en el sentido de que lo vamos a hacer en menos de un mes, ¿ya? Van a ser 3 semanas consecutivas y en ese sentido va a ser bastante intensivo el curso propiamente tal. El hecho de que sea intensivo no significa que vaya a ser una carga para usted ni mucho menos, ya no está pensado este curso en ese sentido, no está pensado como un módulo más, como un módulo extra, está pensado como un curso eh, que a usted les pueda servir en términos prácticos. Por eso que no tiene evaluación este curso, ¿ya? Sin embargo, sí tiene reporte de lo que son aprendizajes logrados, ¿ya? Al final, para poder cerrar el curso, yo tengo que dar cuenta de que ustedes lograron los aprendizajes y eso vamos a ver en qué sentido lo vamos a tratar. Veamos cuáles son los objetivos de esta clase en particular, ¿ya? El objetivo general, como ya les expliqué, es adquirir una visión general de las características y exigencias que va a tener este curso, ¿ya? De qué se va a tratar, y qué vamos a hacer en general y cuáles van a ser las exigencias, con qué van a tener que ustedes cumplir, ¿ya? Que les repito, no es nada de otro mundo, digamos, ni nada similar a lo que hemos hecho en otros módulos, donde el enfoque ha sido otro, obviamente, ¿ya? El objetivo específico de esta clase. El primero, conocer los aprendizajes esperados del curso, que es lo más básico de todo, ¿ya? Es decir, con qué ustedes deberán cumplir, qué deberían aprender, ¿ya? Al final del curso una vez terminado. El objetivo específico 2, conocer los principales contenidos asociados a cada aprendizaje esperado del curso. Cada aprendizaje esperado incluye el tratamiento de determinados contenidos que son específicos. Objetivo específico 3, conocer la planificación general de las sesiones del curso, ¿ya? Este curso yo lo he planificado en términos de sesiones, ¿ya? Para que no las confundamos con clases propiamente tal, porque esto que estamos haciendo acá es una clase, por eso yo a esto le llamo clase expositiva, ¿ya? No todas las sesiones, digamos, eh, van a estar relacionadas con una clase expositiva. En algunas sesiones nosotros vamos a hacer trabajo de retroalimentación de los avances que ustedes tengan que desarrollar, ¿ya? De hecho, solamente la primera mitad, digamos, del curso va a incluir clases expositivas de este tipo como la que estoy haciendo ahora, ¿ya? La segunda parte, casi toda la segunda parte, es mucho trabajo de revisión, ¿ya? Que lo vamos a hacer a través de otra plataforma, obviamente. Pero va a haber mucho trabajo de revisión de los avances que ustedes tienen que desarrollar, porque la idea es que ustedes puedan hacer ciertos avances respecto del informe que tienen que presentar cuando terminen sus prácticas laborales. Ese es el objetivo primordial de este curso, ¿ya? El cuarto objetivo específico, conocer las principales estrategias formativas del curso, ¿ya? Es decir, qué vamos a hacer exactamente para que ustedes puedan alcanzar los aprendizajes esperados, ¿ya? ¿Qué metodología vamos a ocupar? Vamos a ocupar una metodología bastante directa y bastante simple, ¿ya? Que se va a fundamentar en clases expositivas de este tipo, eh, atención de consulta a través de plataformas que sean acorde a ello, y también todo lo que es la revisión de los avances, como le decía yo, a través de esta plataforma, ¿ya? Que va a ser la que se usa regularmente, que se llama Zoom. Pero va a ser simple, el tema de la estrategia formativa va a ser bastante directa y apuntando principalmente a lo que se espera que ustedes logren, ¿ya? No vamos a desviar mucho de eso, ¿ya? Porque no tenemos tiempo y también el objetivo, como les decía, de este curso es principalmente práctico. El objetivo específico 5 y 6 está relacionado con cuestiones que yo menciono en todos los módulos, ¿ya? Que tiene que ver con las condiciones básicas para el desarrollo del curso y las habilidades y competencias que se exigen, ¿ya? Son cosas que tengo que señalar porque forman parte, digamos, del contexto general que va a tener el curso, ¿ya? Pero no voy a entrar demasiado en detalle eso porque son cosas que yo a la mayoría de ustedes, a los que he tenido oportunidad de hacerle algún módulo, ya se las he mencionado.
pero es importante que se las mencione en este caso porque igual vamos a desarrollar un curso que tampoco es que sea tan corto. Lo que pasa es que va a durar muy poco en cuanto a la extensión de la semana, ¿ya? Entonces vamos a tener que coordinarnos en algunas cosas, ponernos de acuerdo en algunas cosas generales, ¿ya? Eh, y en ese sentido es que les voy a hablar de los puntos de lo que se señala en los objetivos 5 y 6, ¿ya? Pero voy a hablar en términos muy generales sobre eso, ya no voy a extenderme demasiado. Veamos entonces algunas características generales del curso. Ya el nombre, elaboración de informes técnicos, como ustedes saben, ese es el nombre oficial, digamos, que tiene el curso este. Que es un taller también, le puede llamar curso o taller, ¿ya? Pero en general nosotros le vamos a llamar curso de elaboración de informes técnicos, ¿ya? Área de competencia, formación para la comunicación técnica especializada. Esto está hecho para que ustedes sepan cómo comunicarse en términos técnicos y especializados, ¿ya? Competencia asociada. Comprender la naturaleza, estructura y exigencias formales de los informes técnicos dentro del ámbito académico y laboral, principalmente, ¿ya? Y particularmente del informe técnico de práctica laboral de la institución, ¿ya? Entonces ahí están como las dos áreas generales que vamos a abordar. El tema de los informes técnicos en términos genéricos, digamos, vamos a tratar algunas cosas generales sobre eso, y la mayor parte del curso está abocado a abordar lo que respecta al informe técnico de práctica laboral que define el Centro de Formación Técnica, ¿ya? Que es un documento determinado que es muy simple en cuanto a su estructura, tiene 5 o 6 puntos, no más que eso, ¿ya? Es muy simple, ¿ya? Pero tenemos que abordar la estructura y- y parte del curso está destinado a poder enseñarles cómo hacer cada una de esas partes, de esas secciones, ¿ya? Mostrarles cómo se hace en términos generales y que ustedes lo puedan ir replicando, ¿ya? Em, el tema aquí de fondo es que, bueno, todos sabemos que el tema de las prácticas en su mayor parte está detenida, en el caso de ustedes, por toda la contingencia sanitaria que hay. Entonces, obviamente que algunos no van a poder desarrollar, digamos, un informe en base a alguna experiencia de práctica profesional real, porque tal vez no la tienen todavía, no alcanzaron a hacer nada. Otros sí, otros habrán alcanzado a hacer algo, o están haciendo un teletrabajo, etcétera. Entonces van a tener que basarse en eso. Y quienes no hayan alcanzado a tener ningún tipo de experiencia como parte de la práctica profesional, vamos a buscar la forma de que eh, realicen un trabajo que sea, entre comillas, simulado, ¿ya? Es decir, que sea en base a alguna otra experiencia laboral que hayan tenido antes que se pueda utilizar como para aplicarlo al informe que ustedes van a tener que presentar. Y van a tener que desarrollarlo de esa manera, ¿ya? Y después cuando ustedes hagan su práctica, la finalicen, van a solamente tener que hacer el informe real y ya van a saber cómo hacerlo, pero van a tener que hacerlo desde cero. Los que tienen alguna experiencia hasta ahora o han desarrollado horas de práctica profesional van a poder avanzar directamente en lo que corresponde. Pero la idea, lo que se espera es que todos puedan hacer algo, ¿verdad? Ya sea que tengan material como para realizar un informe de práctica, lo que tengan hasta ahora, eh, o ya sea que no lo tengan y tengan que utilizar alguna otra experiencia, ¿ya? O buscar alguna experiencia genérica a partir de la cual ustedes puedan desarrollar los distintos puntos que vamos a ir viendo, ¿ya? El número de horas del, del curso. Número de horas totales 40, ¿ya? El número de horas de trabajo online 24, que eso es lo que se cuenta como parte del curso propiamente tal, porque es lo que vamos a estar nosotros conectados y trabajando de manera directa. Pero como hay ciertas horas de autoaprendizaje, que en este caso son 16, el curso en general tiene cerca de 40 horas, ¿ya? Aprendizaje esperado y contenidos generales, ¿ya? Yo definí dos aprendizajes esperados en este caso, ¿ya? Eh, los definí yo porque no estaban definidos, ¿ya? O sea, esto es parte de lo que es la manera como yo voy a planificar el curso. Así que yo definí dos aprendizajes esperados y definí determinados contenidos para cada uno de sus aprendizajes. El primero que nosotros vamos a tener, el primer aprendizaje esperado es entender la naturaleza, propósito, estructura y exigencias formales generales de los documentos denominados informes técnicos. Es decir, vamos a hablar de los informes técnicos en general, porque ustedes tienen que saber primero qué es un informe técnico en términos generales, qué tipo de informes técnicos hay,
cuáles son las características principales que tienen en general los informes técnicos. Eso es lo primero que tienen que saber. ¿Y qué contenidos están asociados a eso? La naturaleza de los informes técnicos, porque ¿qué son? Cuando hablamos de la naturaleza de algo, estamos haciendo referencia a qué son, o a qué es algo, ¿ya? Tipos generales de informes técnicos, principales características estructurales y formales de los informes técnicos, y formato APA de citación de fuentes bibliográficas. Ya, eso vamos a tratar principalmente en lo que respecta al aprendizaje esperado 1. Mucho de eso, o la mayor parte de eso, lo vamos a ver a través de clases expositivas de este tipo, ¿ya? Y lo vamos a complementar con sesiones de Zoom para resolver consultas, ¿ya? Y quise incluir el tema de formato APA porque eso se ocupa en todos los informes, ¿ya? Y no es algo que siempre se enseña, ¿ya? Entonces la mayoría de ustedes ya sabe de qué se trata el formato APA porque lo vimos en algún módulo que tuvimos, ¿ya? Pero aquí lo vamos a tratar de una manera un poco más focalizada. Y la idea es que ustedes, los que no saben bien cómo usarlo todavía, lo aprendan a usar bien, ¿ya? O puedan resolver las dudas que puedan tener, ¿ya? Eso es algo muy fundamental. A veces, en muchos contextos, elaborar un informe prácticamente se, eh, se homologa al uso del formato APA, aunque no es exactamente lo mismo, ¿ya? El formato APA es algo que sirve solamente para fundamentar mejor un informe. Pero si yo sé usar el formato APA no significa que vaya a saber cómo hacer un informe, necesariamente. Hacer un informe técnico incluye muchas cosas que no tienen que ver necesariamente o solo con el formato APA. Pero el formato APA sí es muy importante porque estamos hablando de informes técnicos. Y los informes técnicos, como nosotros vamos a ver en la clase expositiva 2, son especializados, ya no son informes generales, ¿ya? Eso respecto del aprendizaje esperado 1. Y el aprendizaje esperado 2 es, digamos, el que abarca mayor cantidad de horas, ¿ya? Y el que está más abocado a lo que se espera en términos exactos que usted aprenda, que es cómo elaborar el informe técnico de práctica laboral del CFT-PUCB, ¿ya? Entonces el aprendizaje esperado 2 es, tal como dice ahí, entender la naturaleza, estructura y exigencias formales específicas del informe técnico de práctica laboral del Centro de Formación Técnica PUCB, ¿ya? ¿Qué contenido vamos a ver ahí? La estructura y las exigencias formales del informe, ¿ya? Del informe técnico de práctica laboral, que vamos a utilizar esta sigla para identificarlo, ITPL, ¿ya? Vamos a partir por eso, cuál es la estructura que tiene y cuáles son las exigencias formales, ¿ya? Vamos a hablar de eso en alguna clase más, en una de las clases que viene más adelante. ¿Qué otros contenidos? Definición de los objetivos del informe, ¿ya? Desarrollo de la sección características de la organización, desarrollo de la sección descripción de cargos y funciones desempeñadas, desarrollo de la sección presentación de problemática detectada en la organización. Todo eso tiene que ver con lo que ustedes están haciendo o van a hacer en su práctica laboral o profesional, ¿ya? Y cuando hablo de secciones, porque el informe técnico este del que estamos hablando tiene esas secciones con esos nombres, digamos. Y nosotros vamos a aprender cómo desarrollarla y de qué se tratan cada una, ¿ya? ¿A qué se refiere eso, por ejemplo, de presentación de problemática detectada en la organización? Vamos a hablar qué es detectar una problemática. ¿Cómo se detecta una problemática cuando yo estoy haciendo una práctica laboral? ¿Ya? ¿Cómo identifico un problema? ¿Ya? Y también, como dice después, desarrollo de la sección posible solución a la problemática. Es decir, yo detecto una problemática en el contexto en el que estoy desarrollando mi práctica y tengo que proponer alguna solución, ¿ya? O distintas soluciones y después elegir una, ¿ya? Esto es muy parecido a lo que con algunos de ustedes vimos en el curso de proyectos sociales, cuando teníamos que definir la problemática y había toda una metodología para hacerlo y después uno planteaba distintas alternativas de solución y después uno elegía una alternativa la más conveniente, digamos. La lógica es la misma acá. No necesariamente vamos a ocupar la misma estrategia, porque en el caso de los proyectos esa estrategia eh, es mucho más específica y un poco más compleja. Acá la lógica es un poco más simple, pero tiene que ver con detectar un problema dentro de la organización en la cual yo estoy haciendo mi práctica y yo proponer como estudiante en práctica, proponer alguna solución para intervenir ese problema o mejorar la problemática que se identificó, ¿ya? Y también vamos a hablar de cómo desarrollar las conclusiones de un informe o de este informe en particular, ¿ya? Del informe técnico de práctica profesional, del que le exigen a ustedes dentro de la institución, ¿ya? Porque cuando uno habla de desarrollar las conclusiones de un informe, la mayor parte de las veces no se hace bien, porque uno no sabe lo que tiene que poner en las conclusiones, ¿ya?
Y uno prácticamente tiene la idea de la cosa media de que las conclusiones de un informe son decir que el trabajo estuvo, que fue interesante, que estuvo bien, ¿ya? Pero dentro de un informe técnico eso no es suficiente, ¿ya? Los informes técnicos tienen que eh, desarrollar ciertos tipos específicos de conclusiones. Nosotros vamos a señalar hacia dónde van a apuntar esas conclusiones que tienen que ir en el informe técnico. Continúo entonces. Esto es lo que le hablaba al inicio, el tema de la planificación de las sesiones del curso, ¿ya? Nosotros lo vamos a dividir para que nos entendamos, en sesiones, ¿ya? El curso tiene un total de 12 sesiones, ¿ya? De 12 sesiones que para no confundirnos no les vamos a llamar clase, ¿ya? Para que no se confundan con esto que estamos haciendo ahora, que es una clase expositiva. Entonces nosotros vamos a hablar de sesiones. Y cada sesión tiene una duración de 1 hora y media, cronológica, 2 horas pedagógicas, ¿ya? Y tenemos 12 horas, 12 horas, digamos, cronológicas, y vamos a tener el total de las 24 horas de las que estamos hablando al inicio, ¿ya? El horario nosotros ya lo conocemos, es de 1 cuarto para las 7 hasta las 21:55, ¿ya? Todos los días martes y jueves hasta el final del mes. Por lo tanto, la sesión 1, nosotros le vamos a llamar acá la sesión 1, en la que vamos a tener hoy entre las 18:45 y las 20:15. A esa le vamos a llamar sesión 1, ¿ya? Y la sesión 2 es la que vamos a tener a continuación, entre las 20:25 y las 21:55, ¿ya? Ahí vamos a tener 2 sesiones ya completadas. Y las vamos a separar en ese sentido. Entonces, en el aula virtual, cuando yo le dé las indicaciones para lo que vamos a desarrollar, siempre le voy a dar las indicaciones por sesión, ¿ya? No para el día completo, no para el día martes completo ni el día jueves completo, sino que se lo voy a dar por cada una de las sesiones, porque cada sesión no siempre vamos a hacer lo mismo. Entonces le voy a ir dando las indicaciones por sesión, ¿ya? Eh, entonces le explico en términos generales, porque esto en realidad ustedes lo tienen que leer después y van a entender las cosas más específicas. Yo le quiero explicar solamente las cosas más generales, ¿ya? Para que usted entienda la lógica de lo que vamos a hacer. Aparte de dividir el tema en sesiones, lo vamos a dividir en aprendizaje, obviamente, ¿ya? Y en la sesión 1 vamos a ver todo lo referente a lo que estamos haciendo ahora, las características del curso, y también dentro de la misma sesión 1 vamos a hablar de los informes técnicos en general. Vamos a hablar sobre las características generales que tienen todos los informes técnicos, ¿ya? Y cada uno de esos dos aprendizajes lo vamos a abordar a través de estas actividades. Revisión de clase expositiva 1, que es lo que están haciendo ustedes ahora en este momento precisamente, y para el tema de los informes técnicos, de saber qué son los informes técnicos, vamos a tener otra clase expositiva que ustedes la van a ver una vez que terminen de revisar esta clase, ¿ya? En la sesión 2 que vamos a tener hoy también, vamos a abordar el tema vamos a seguir con el tema de los informes técnicos, pero lo que van a hacer ustedes es revisar ejemplos concretos de informes técnicos para que los puedan ver, los puedan revisar, ¿ya? Y la sesión 2, por lo tanto, en la sesión 2 vamos a tener dos actividades, que la primera va a ser en revisión de material digital, es decir, yo les voy a proporcionar distintos tipos de informes para que ustedes los revisen, ¿ya? Y una vez que terminen de hacer eso, que vamos a tener un tiempo destinado, como sale ahí, de 50 minutos, vamos a dar paso a una sesión por Zoom que va a durar 40 minutos, en el cual nosotros vamos a conversar sobre lo que hicimos tanto en la sesión 1 como en la 2, ¿ya? En el sentido de que vamos a resolver consultas que puedan haber, dudas, etcétera, ¿ya? Vamos a comentar lo que corresponda. También vamos a hablar en términos generales sobre dudas que ustedes puedan tener sobre la materia que vimos, ¿ya? Y también sobre consultas sobre el desarrollo mismo digamos, del curso, ¿ya? Entonces, esto que le acabo de explicar es como la lógica que van a tener muchas clases, ¿ya? Una mezcla, sobre todo las primeras, una combinación entre clases expositivas en video, como las que están viendo ahora, y reuniones, reuniones a través de Zoom, ¿ya? Que es para resolver dudas y cosas así.
Em, Esa es la lógica que va a tener en general, ¿ya? Y esto que yo le acabo de explicar se va a mantener también en general en la sesión 3 y 4 que ustedes como están viendo aquí ya en la sesión 3 vamos a hablar también sobre características generales del informe técnico, em, cómo aprender a usar el formato APA. En la sección 4 ya vamos a empezar a hablar, como ustedes pueden ver ahí, de el informe técnico de práctica laboral del CFT. Ya, ahí ya, digamos, el próximo martes, ya en la sesión 4 vamos a comenzar ya a hablar directamente eh, de cuál es la estructura que tiene el informe y qué exigencias tiene. Y vamos a comenzar de inmediato también en la sección 4 a eh, tratar de enseñarles cómo se elabora la introducción, por ejemplo, de un informe. ¿Ya? Que la introducción no es solamente decir qué voy a hacer, sino que tiene otras cosas más difíciles, digamos, que tiene que ver, por ejemplo, con definir los objetivos que va a tener el informe. ¿Ya? Y ese tipo de cosas son cosas más formales. ¿Ya? Entonces vamos a ver todo eso como parte de lo que aparece en ese aprendizaje, que es entender cómo se elabora la sección de introducción. Y como ustedes pueden ver, las actividades que están relacionadas acá son también revisar una clase expositiva, eh, en realidad revisar dos clases expositivas que están relacionadas con cada uno de los aprendizajes y al final de esa sesión eh, una reunión por Zoom que vamos a tener para resolver dudas. ¿Ya? Si se dan cuenta ustedes hasta la sesión 3 es la introducción, digamos, del curso, son como las cosas más generales. A partir de la sesión 4 en adelante tiene que ver con la parte más específica que tiene que estar relacionada con el informe de práctica laboral que les pide el CFT. ¿Ya? Em, ya, entonces, si ustedes pueden ver acá, hasta la sesión 7, hasta la sesión 7 aproximadamente, vamos a tener estas clases expositivas para explicar cómo se hacen determinadas cosas, en este caso, cómo se desarrollan las distintas secciones del curso, ¿ya? Cómo se desarrollan las distintas secciones del curso. Y eso lo vamos a ver hasta aproximadamente la sesión 7. ¿Ya? Hasta ahí vamos a hacer clases explicativas en video y vamos a hacer trabajo a través de Zoom para ir explicando cómo ustedes tienen que desarrollar las distintas secciones que incluye el informe de práctica laboral del CFT. ¿Ya? Y a partir de la sesión 8 en adelante ya no vamos a tener clases expositivas en video, digamos, porque ahí vamos a comenzar a revisar los avances que ustedes o que tienen que desarrollar respecto de cada una de las secciones que nosotros revisamos en las clases anteriores, o en las sesiones anteriores, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, la primera parte del curso va a ser como una introducción, son 3 sesiones. Entre la sesión 4 eh, a las 7 vamos a explicar cómo se desarrolla el informe técnico de práctica laboral del CFT y entre la sesión 8 y 12 nosotros la vamos a dedicar a revisar todos los avances que ustedes desarrollen y que los vamos a pedir en función de lo que vayamos tratando en las sesiones 3 a 7. ¿Ya? Entonces en la sesión 8, como ustedes pueden ver ahí, se repite el aprendizaje. Se repite el aprendizaje que aparecía en una sesión atrás, que tenía que ver con cómo se elaboraba la sección de introducción. Pero este aprendizaje ya no está relacionado con una clase expositiva, sino que está relacionado con otra actividad, que es la retroalimentación respecto de los avances preliminares presentados por ustedes en este caso. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a hacer principalmente a través de Zoom. ¿Ya? Todas las revisiones que hagamos las vamos a hacer de manera principalmente oral. Ya, porque por la cantidad de alumnos que tiene el curso es imposible poder atender todo eso de manera escrita. ¿Ya? Entonces la lógica es que vamos a pasar todas las clases, todas las sesiones que yo le acabo de decir hasta las 7. Yo le voy a dar fechas digamos, de envío para las distintas secciones que ustedes van a tener que ir desarrollando. Ustedes me la van a mandar al correo electrónico y cuando corresponda a la sesión 8, por ejemplo, vamos a comenzar a revisar eso. ¿Ya? Ustedes se van a conectar a Zoom y yo voy a ir dando la revisión, digamos, alumno por alumno, tratando de apuntar a cosas generales, ¿ya? A cosas generales que también les puedan servir a todos. Independiente que las observaciones puedan ir para un alumno o alumna en particular, la idea es que todos estén conectados y estén pendientes porque muchos de los errores que puedan cometer algunos
le van a servir para darse cuenta a los demás de lo que tienen que mejorar también, ¿ya? Entonces las indicaciones, las observaciones, la retroalimentación la vamos a hacer de manera oral, tal como si hiciéramos una revisión en la sala de clase del avance que usted estaba presentando. Y vamos a tratar de ser lo más ordenado para que alcancemos con todo, ¿ya? Cualquiera que yo no alcance a revisarlo digamos, a través de estas reuniones lo voy a hacer de manera escrita, ¿ya? Pero el grueso de todo lo que usted me envíe lo vamos a revisar por Zoom, ¿ya? Ahí vamos a hacer la retroalimentación y ustedes van a tener que ir registrando, ser ordenado y registrando todo lo que es las observaciones que yo les pueda ir señalando. Y aquí está lo que les señalaba, de la sesión 8 hasta la 12, solamente si ustedes ven acá, las actividades son solamente retroalimentación respecto de los avances, ¿ya? Yo las fechas de entrega, digamos, de envío de cada uno de los avances se las voy a ir señalando oportunamente. Ya no las he definido todavía, pero está muy relacionado con estas fechas de realización de las distintas sesiones que nosotros vamos a tener como parte del curso. Y obviamente aquí esto va a requerir que ustedes trabajen de manera con no tanto tiempo, ¿ya? Eh, va a haber entre una semana y 10 días para que ustedes desarrollen ciertos avances, ¿ya? Y tal vez un poquito más de repente cuando veamos el tema del informe en su versión final, ¿ya? Las dos últimas sesiones vamos a dedicarlas, que es el día martes 30 de junio, a revisar los informes finales que ustedes me pueden remitir, quienes lo hayan logrado hacer, obviamente, ¿ya? Informes simples, ¿ya? Informes simples, ya sea que se trate de casos reales que ustedes estén haciendo su práctica o casos simulados, digamos, ¿ya? Y en términos simples, solamente para yo cerciorarme de que ustedes aprendieron a hacerlo. Por supuesto que después ustedes van a tener el tiempo para extender eso, completarlo, lo que sea, ¿ya? Aquí vamos a apuntar, vamos a ser bien pragmáticos, vamos a ser bien prácticos y vamos a enfocarnos en que ustedes aprendan lo que tienen que aprender, ¿ya? No a que desarrollen el informe con todos los contenidos y todo perfecto, porque eso no es posible, ¿ya? Por la extensión del curso. Por supuesto que el objetivo de este curso tampoco tiene que ver con que ustedes hagan su informe de práctica y que yo se los tenga que revisar. No tiene nada que ver con eso. No es el objetivo del curso. Este curso solamente tiene como objetivo enseñarles cómo hacer el informe. ¿Ya? Esta no es la instancia en la cual ustedes tienen que presentar el informe de práctica. Para esa instancia hay otra y van a haber probablemente otras personas, otros profesores que van a estar encargados de revisar o evaluar eso. La verdad que no tengo información sobre ese tema, ¿ya? Pero también se lo señalo como por si hay alguna duda respecto a eso, ¿ya? Ustedes no me tienen que entregar un informe al final de este curso completo sobre la práctica que yo le tenga que poner una nota. No es así. El informe final que ustedes me puedan presentar, que aparece aquí, es el que hayan logrado hacer dentro de todas las actividades que nosotros desarrollamos, como digamos un modelo genérico que ustedes tengan para después, cuando corresponda hacerlo, hagan ustedes su propio informe de práctica laboral, ¿ya? O completen el mismo que hicieron en este curso, suponiendo que si han podido desarrollar alguna actividad como parte de práctica laboral, ¿ya? Eso en general, cualquier duda la vamos a resolver a través de la reunión en Zoom que vamos a tener. Estrategia formativa, básicamente ya la hemos ido señalando, ya son las mismas que hemos ido señalando hasta ahora. Clase teórica expositiva, vamos a tener alrededor de creo que 7, no recuerdo si son 7 u 8, donde yo voy a explicar ciertos contenidos, ¿ya? A través de este tipo de presentaciones. Cómo se desarrolla la descripción de cargos, por ejemplo, cómo se hace un organigrama, cosas como esas, cómo se identifica un problema dentro de una organización, cómo se proponen soluciones para ese problema. Eh, eso lo vamos a tratar a través de clases que se llaman teórica expositiva, que es lo mismo que se hacen en las clases en modalidad presencial cuando uno está pasando materia, digamos, ¿ya? Pero en este caso, obviamente que tiene otro soporte, por el hecho de que es una clase en modalidad online. Eh, Esa es una estrategia formativa básica, digamos, porque el traspaso de información eh,
cuando se trata de contenidos que son demasiado técnicos, yo prefiero utilizar este tipo de medios, ¿ya? No estoy personalmente muy de acuerdo con el uso de Zoom para pasar materia, digamos, porque según mi criterio no se presta no presenta las condiciones básicas que permiten que los contenidos se traspasen de manera fluida y en orden, digamos, porque el Zoom implica demasiadas interrupciones, etcétera, ¿ya? Una serie de condiciones que según mi criterio pedagógico no aportan, digamos, al traspaso de contenidos, ¿ya? Otra cosa es, por ejemplo, las retroalimentaciones, que eso sí se tiene que hacer a través de ese tipo de medios, que son interactivos, ¿ya? Pero el traspaso de materia o de contenido lo voy a hacer a través de este medio, ¿ya? Y el Zoom lo vamos a ocupar solamente para resolver dudas respecto de el material que hayan realizado eh, como clase expositiva, digamos, ¿ya? Trabajos individuales programados es lo que le acabo de decir, son los avances que yo les voy a pedir respecto del informe de práctica profesional que ustedes deberían desarrollar, o el modelo que ustedes van a comenzar a desarrollar ahora, en cada una de las secciones. Entonces, cada sección que tenga que desarrollar de este informe de práctica, yo le voy a pedir, digamos, un avance que ustedes van a tener que enviar. No de manera tan parcelada, a veces van a tener que mandar avances de 2 o 3 secciones juntas, ¿ya? Y todos esos avances los vamos a realizar en la última parte del curso, tal como les mostré en la planificación, ¿ya? ¿Van a tener tiempo suficiente para hacerlo? Sí, pero va a ser limitado, como les dije. ¿Por qué? Porque no hay más tiempo, ¿ya? Este curso tiene una duración limitada. Ya si el curso se hubiese desarrollado con mayor extensión, digamos, no necesariamente mayor cantidad de horas, sino que mayor extensión en el tiempo, no dentro de 3 semanas, habrían tenido más tiempo para hacerlo, pero ese tiempo no está. Entonces van a tener un tiempo que va a ser suficiente, pero va a ser limitado. Entonces ustedes van a tener que necesariamente adecuarse a ese tiempo y cumplir con si es que quieren presentar los avances, obviamente, cumplir con lo que se está pidiendo para poder revisarlo y ver si ustedes están aprendiendo realmente lo que se supone que deberían aprender, ¿ya? Y todos estos avances ustedes después lo van a consolidar en una versión final de informe. Va a ser preliminar, obviamente, como les repetía, no es el informe que yo voy a revisar para poner una nota. Ese va a ser un informe completo, pero va a ser una versión preliminar, digamos, o en borrador, como se dice muchas veces, ya del informe técnico de práctica laboral. Y ese informe puede ser real, es decir, vinculado con lo que ustedes están haciendo en su práctica profesional, o simulado en el sentido de que no esté relacionado con su práctica laboral que están haciendo, sino que con otra experiencia laboral que pueda resultar relevante y afín al caso, ¿ya? Otra estrategia es las reuniones grupales en tiempo real, que son las reuniones que vamos a hacer a través de Zoom, ¿ya? Que van a hacer a través de audio, ¿ya? A través de audio porque es lo que se necesita solamente. Y eso lo vamos a utilizar para resolver consultas relacionadas con las clases expositivas, ¿ya? Con la materia, digamos, para que se entienda, y también eh, para la retroalimentación que vamos a hacer respecto de los avances, para que yo revise los avances y yo les pueda decir, mire, esto está bien, esto está mal, tiene que mejorar esto, etcétera, ¿ya? Para eso vamos a ocupar las reuniones a través de Zoom, ¿ya? Y también eventualmente lectura y análisis de material bibliográfico. Yo probablemente les entregue algunas cosas porque ustedes tengan que leer, ¿ya? Pero siempre con un propósito que es práctico, enfocado en el logro de los objetivos. No leer por leer, digamos, ¿ya? Porque este curso no es para desarrollar la competencia lectora ni nada de eso. Solamente que estén relacionados, que a ustedes les sirvan, por ejemplo, para poder desarrollar su informe, ¿ya? O ver ejemplos de informes técnicos para que ustedes se puedan hacer una idea, ¿ya? Porque todos en general sabemos lo que son los informes técnicos, pero no siempre tal vez vamos a saber identificar cuando estemos frente a un informe técnico. Entonces, esa es la idea de revisar cierto material bibliográfico, que ustedes puedan ver ejemplos concretos de informes técnicos, ¿ya? Porque cuando ustedes estén trabajando van a necesitar hacer informes, ¿ya? Y no pueden copiar necesariamente el modelo del informe de práctica, porque el informe de práctica tiene una estructura que es para el informe de práctica. Si les piden hacer un informe de actividades laborales, van a tener que ustedes definir una estructura generalmente, o si es que le dan una estructura en el trabajo, mejor aún, pero tal vez no. Ustedes van a tener que definir una estructura, ¿ya?
Y para definir la estructura de un informe, cuando a mí no me dan una pauta, yo tengo que saber, tengo que tener distintas visiones de distintos informes, porque a partir de eso yo voy a poder definir cuál es la estructura más lógica o más pertinente para el informe que me pidieron hacer, ¿ya? Y eso yo no lo puedo hacer si solamente tengo como modelo el informe de práctica profesional. Necesito ver otros tipos de informes, ¿ya? Para entender qué cosas tienen en común, qué cosas tienen de diferencia. Entonces yo de esa manera voy a poder desarrollar un criterio para elaborar informes de cualquier tipo, académico, de investigación, laboral, etcétera. Digamos que el propósito más de fondo de este curso es ese. A mí lo que me interesa es eso. Obviamente que me interesa que aprendan a hacer particularmente el informe de práctica profesional, obvio, porque es lo más inmediato. Pero mi propósito más profundo, digamos, pues si lo pudiéramos poner un nombre, es que ustedes adquieran herramientas como para poder hacer cualquier informe, ¿ya? Que adquieran los criterios como para poder definir la estructura de un informe y saber qué cosas yo tengo que tener en cuenta cuando tengo que hacer un informe. Y eso es más importante que saber hacer un informe en particular, porque eso me va a servir para todo mi vida laboral, ¿no? O la de ustedes en realidad. Eso respecto de la estrategia formativa, ¿ya? Condiciones generales relevantes, como les dije, esto lo voy a pasar bien, bien en términos generales, ¿ya? Bien, no voy a entrar en detalle, solamente para que nos entendamos. El tema del respeto, obviamente, es lo más básico de todo, ¿ya? Yo conozco a la mayoría de ustedes, ya todos les he hecho clases y la mayoría sabe lo que opino yo del tema del respeto, así que está de más decir que es una condición básica, aunque este no sea un módulo, digamos, como los otros, es un curso formal dentro de la estructura formativa de la carrera de ustedes. Entonces la relación entre usted y yo tiene que ser como se ha definido en los otros casos, ¿ya? Y obviamente que yo les pido la mayor cooperación posible respecto a ese tema, ¿ya? Y de mi parte no va a ser lo mismo, ¿ya? La idea es que nos entendamos bien dentro de las normas de convivencia que corresponden, ¿ya? Aceptación de las condiciones académicas del módulo, ¿ya? Esto no debería ser tan complicado en este caso porque perdón, del curso, no del módulo. Aceptación de las condiciones académicas del curso. En este caso no debería ser algo tan complicado porque no es un curso que tenga evaluación, ¿ya? El problema es cuando tiene evaluación, porque ahí es donde comienza a haber inconformidad por parte de algunos alumnos en cuanto a aceptar la exigencia, digamos, de estudio, la exigencia de evaluación. Ya en este caso no es eso, pero la exigencia tiene que ver con las cosas que yo le voy a pedir, los avances que le voy a pedir, etcétera, ¿ya? Entonces, em, y también con la metodología que voy a ocupar, ¿ya? Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque me ha pasado en otros cursos que están acostumbrados a que le hagan las clases de otra manera y como yo la hago de una forma X, eh, no todos están conformes siempre, ¿ya? Entonces el punto de partida acá es que ustedes tienen que digamos, aceptar las condiciones metodológicas y de exigencia académica que tiene el curso porque es la que yo he decidido en base a criterios pedagógicos definir, no es solamente porque se me ocurrió, sino que porque hay determinados criterios pedagógicos de fondo que a mí me llevan a definir que esta es la mejor estrategia metodológica para hacer este curso. Y eso no, digamos, es por la naturaleza del curso, por la duración, no lo vamos a someter como a discusión ni a transformación ni nada, porque no hay tiempo tampoco, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes acepten de buena gana eso, ¿ya? Entendiendo que está fundamentado y que no es solamente una imposición arbitraria de parte mía, ¿ya? Entonces, que lo acepten de buena gana, entendiendo que tiene un sentido de fondo, que está bien pensado, ¿ya? Y, eh, y que si ustedes han tenido cursos de este tipo, de otra naturaleza, a través de otras metodologías, etcétera, bueno, eso es un tema aparte, ya depende del criterio de los demás profesores, ¿ya? Asistencia a clase, también. Obviamente que la asistencia a clase tiene que ver con que se conecten a las sesiones online que vamos a tener, a las sesiones de Zoom, que vean los videos en el momento en que lo estamos viendo todo, ¿ya? Eso significa asistir a clase.
Y es la condición más básica para que ustedes puedan adquirir los aprendizajes que se espera que adquieran en este curso, ¿ya? Si no asisten a clases, por ejemplo, es difícil que puedan aprender a hacer las conclusiones de un informe o identificar una problemática, etcétera, ¿ya? Porque se van a perder de muchas cosas que probablemente las vamos a ver a través de reuniones de Zoom o a través de los chats cuando estamos digamos, cuando mientras ustedes ven el video, yo vamos a tener una sesión de chat abierto para que ustedes me vayan haciendo consultas puntuales que puedan tener. Yo voy a estar conectado en todo momento, ¿ya? Y si ustedes no se conectan, digamos, pierden todo eso, ¿ya? Pierden todo eso y van a perder elementos que pueden ser útiles, digamos, para lo que ustedes tienen que aprender acá. Otra condición, atención y participación en clase, ¿ya? Obviamente que asistir a clase es algo insuficiente si yo no presto atención y no pongo de mi parte para participar activamente de las actividades que se van a desarrollar en cada sesión. Tengo que participar también. Tengo que idealmente desarrollar los avances que se van pidiendo, ¿ya? Hacer preguntas, eh, comentar algún aspecto que me haya parecido interesante de alguna clase, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que aporta y eso es lo que permite que todos vayamos aprendiendo. Entonces también es importante. Compromiso y responsabilidad, lo que le he dicho siempre. Eh, el compromiso es con ustedes, no necesariamente conmigo, ¿ya? Porque esto está pensado para ustedes, en el sentido de que se espera que ustedes adquieran un aprendizaje que les va a servir de manera concreta para finalizar su eh, formación profesional. Entonces el compromiso tiene que ir, como siempre le he dicho en todos los módulos, con ustedes mismos, ¿ya? Ustedes mismos son los que tienen que comprometerse con su propia formación. Y la responsabilidad tiene que ver con cumplir con lo que vamos pidiendo, ¿ya? Con desarrollar los avances idealmente, hacerlo como se pide, entregarlo cuando se pide, conectarse en el momento que se pide para poder recibir la retroalimentación, etcétera, ¿ya? Y todo eso está relacionado con la autonomía que ustedes ya a esta altura deberían tener, pensando en que son alumnos ya de quinto semestre, ya, todos. Y, y eso, no sé qué más decirle porque ya son cosas que antes le había dicho, ¿ya? Yo sé que a algunos de ustedes no les he hecho clases hace tiempo, pero me imagino que recuerdan algo de lo que estamos hablando ahora. Uso del aula virtual también. Tienen que conectarse al aula virtual porque todo lo que vamos a hacer en este curso va a tener como soporte el aula virtual. No vamos a hacer nada, digamos por correo electrónico o cosas así, ¿ya? El soporte de todo este curso, aula virtual, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que se conectan al horario de clase, a través del aula virtual, porque ahí va a estar el canal de comunicación principal. Y yo a través de ese canal voy a ir coordinando todo, voy a ir subiendo el material, etcétera, ¿ya? Ese va a ser nuestro medio de comunicación principal. Habilidad y competencia exigible. Autonomía académica y autoaprendizaje, ¿ya? Lo mismo que hablamos antes, ¿ya? Autonomía académica, que yo sea capaz de resolver o hacer lo que tengo que hacer por mi cuenta, lo que me corresponde a mi responsabilidad como alumno, ¿ya? Y, y tomar yo la rienda del asunto, digamos. Si tengo que hacer un trabajo, yo esforzarme por hacerlo, ¿ya? Si no sé algo, tratar de investigarlo primero, buscar si el profesor explicó eso o no, ¿ya? Y si no lo encuentro, no logro resolverlo, le pregunto al profesor, ¿ya? Esa es como la idea de la autonomía. Y el autoaprendizaje también tiene que ver con la capacidad de que yo pueda aprender cosas por mí mismo, leyendo, por ejemplo, ¿ya? No todo me lo tiene que explicar el profesor palabra por palabra. Hay cosas que podemos aprender solo, ¿ya? Y esas son habilidades o competencias que uno tiene que ir desarrollando. Obviamente que hay cosas que uno no las va a entender y ahí esa me la tienen que preguntar, ¿ya? Pero cuando hablo de autoaprendizaje me refiero a una actitud, a una predisposición a tratar de aprender solo primero. Si no puedo hacerlo, bien, voy y pregunto al profesor, ¿ya? Eh, Disciplina académica tiene que ver con la constancia y la organización que se espera que tengan para desarrollar este curso, y sobre todo en este curso que es relativamente corto. Eh, y por lo tanto van a tener eh, que ser disciplinados, muy ordenados para cumplir con los plazos, considerando que es un curso corto, ¿ya? O sea, ordenado con el material, con las fechas de entrega, etcétera, ¿ya? Eso es disciplina académica en este caso. Capacidad de aplicación práctica, súper simple. Nosotros vamos a ir haciendo clases expositivas, yo les voy a explicar cómo identificar un problema, cómo proponer soluciones, etcétera. Pero eso va a ser teórico,
Con ejemplos prácticos sí, pero va a ser teórico. Entonces lo que se espera es que ustedes tengan la capacidad de tomar eso y poder aplicarlo a los casos que están desarrollando ustedes mismos. ¿Ya? Eso es capacidad de aplicación práctica en este caso. Expresión escrita. Tiene que ver con la competencia más fundamental, digamos, para desarrollar informes técnicos, una de las más importantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los informes técnicos se sustentan en gran medida en la expresión escrita, en texto escrito. Obviamente que se usa información gráfica y de ese tipo también, pero los informes técnicos se sustentan predominantemente en lo que yo puedo escribir. Y yo no puedo escribir de cualquier manera un informe técnico, no puedo escribirlo con falta de ortografía, ¿ya? No puedo escribirlo con problemas de estilo, ya utilizando palabras, digamos, del lenguaje coloquial, etcétera, ¿ya? Tengo que saber las reglas de puntuación, las reglas de ortografía, y si no las sé, tengo que preguntarlas o investigarlas, ¿ya? Y el problema de la expresión escrita no es que no es que uno escriba mal, sino que el problema es cuando uno no se preocupa porque escribe mal, ¿ya? Y eso ese es el problema, digamos, más importante que yo he identificado a los alumnos. No es que escriban mal, ¿ya? Sino que no les importa escribir mal, ¿ya? No se preocupan por corregir lo que escribieron. Por ejemplo, escriben mail y lo escriben una vez y lo mandan como quedó, ¿ya? Entonces no hay ninguna preocupación por escribir bien. La preocupación por escribir bien parte por el hecho, o sea, no tiene que ver con que yo sepa todas las reglas gramaticales y ortográficas que tengo que aplicar, sino con el hecho de tener la intención de que lo que voy a escribir lo voy a revisar una o dos veces o las veces que sean necesarias hasta que yo haya resuelto todos los problemas que yo creía que tenía el texto, ¿ya? Pero si yo no hago eso, voy a mandar cualquier cosa, ¿ya? Y eso lo veo todos los días, ¿ya? No solamente con alumnos, sino que también con gente que es profesional, ¿ya? Que escribe lo primero que se viene a la cabeza, un mail, y lo manda, así tal cual, ¿ya? Pero no está la preocupación por corregir ni por nada de eso. Entonces, en este caso se requiere que ustedes pongan más atención en eso, que pongan una preocupación enfocada, digamos, en el tema del estilo, de la redacción, la ortografía, etcétera, ¿ya? Y por último, la orientación a la calidad del mejoramiento continuo. Eso es algo que yo siempre trato de señalar en los módulos que hago con los alumnos que están en esos módulos, porque creo que es una de las cosas más importantes dentro del trabajo, en la formación académica y el trabajo profesional. No se espera que ustedes hagan las cosas perfectas, ni nadie, ¿ya? Porque menos en el contexto en el que están formativos ustedes, ¿ya? Pero sí se espera que tengan esa orientación a ir mejorando cada vez más, ¿ya? Y no hacer siempre lo mismo, ¿ya? No hacer siempre lo mismo. Si hice un informe y me saqué un 5, bueno, la próxima vez tengo que tratar de sacarme un poco más de nota, o hacerlo mejor, o que esté mejor escrito, que se entienda más, ¿ya? Esa es la orientación a la calidad, de hacer las cosas cada vez mejor, ¿ya? Y a mejorar cada vez más. Eh, las personas que tienen ese tipo de orientación es a las que le va mejor en los contextos laborales, ¿ya? Porque son las mejor evaluadas, porque la jefatura siempre digamos, las tienen en otra consideración, porque saben que siempre están tratando de hacerlo mejor y corregir lo que hacen mal, ¿ya? Pero no siempre todas las personas tienen esa competencia o esa habilidad, digamos, ¿ya? Y la idea es que en este curso algo de eso podamos avanzar, aunque sea. Si ustedes me entregaron un avance preliminar de alguna sección y yo les dije que habían que corregir tal cosa, lo que se espera es que ustedes en la versión final del informe completo que están desarrollando hayan corregido esas cosas, ¿ya? Y eso no siempre pasa. Entonces a veces uno hace correcciones y no se aplican, nadie las aplica, nadie les toma atención, ¿ya? Y es algo lo que también me encuentro muchas veces, de manera muy continua. Entonces la idea es que ese tipo de cosas las tengamos en cuenta. Yo sé que no se va a poder desarrollar completamente, no es el objetivo de este curso tampoco, pero yo se las señalo para que porque es algo que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta al menos, ¿ya? Bueno, con esto damos por terminada la clase de presentación del curso este de elaboración de informes técnicos. Lo dejo invitado para la clase expositiva número 2.